Ok, primero que todo un tema teórico. ¿Qué es la suspensión? Como su nombre lo indica, trata de paralizar el acto reclamado, o esa es la noción tradicional de la suspensión, ¿no? Así era como se entendía desde siempre la suspensión, es vamos a paralizar un acto, que las cosas queden eh, como se encuentran. La finalidad última es conservar la materia del juicio de amparo y, desde luego, también evitar que se causen daños de difícil o imposible reparación al quejoso. ¿Ok? Tenemos que actualmente hay un entendimiento distinto de la suspensión, un entendimiento más progresista, que es, ya no es únicamente paralizar un acto, ¿no? Suspenderlo. Ahora también podemos entender la suspensión contra actos omisivos, contra actos negativos, como una herramienta de tutela anticipada. Es decir, existe un acto, por ejemplo, un acto que pudiera ser positivo, es decir, la autoridad está realizando algo. ¿Qué es ese algo? Puede ser, me va a detener, me va a despojar de un inmueble. Eso entendemos que es un acto positivo, ¿no? Va a llegar la policía en algún momento y va a detener al cliente. Es una orden de aprehensión. Entonces, si nosotros solicitamos la suspensión, ¿cuál creen que va a ser el efecto? Desde luego, que no se ejecute el acto o la orden de aprehensión. Es un acto positivo, ¿no? Y por eso les digo que es el entendimiento tradicional de la suspensión. Ahora, hasta hace pocos años se empezó a entender que también podría ser una suspensión contra actos omisivos. Pero ¿cómo suspendes algo que no ha realizado la autoridad? Por ejemplo, una omisión de una autoridad es cuando la normativa le exige que realice algo y no lo hace. Como por ejemplo, no me pagan mi pensión del IMSS o del ISSSTE, de viudez o de lo que sea, no me da medicamentos y yo soy asegurado, soy derechohabiente de alguna de las instituciones de salud pública, estamos de acuerdo que es una omisión, no lo ha hecho. ¿Qué vas a suspender? No, bueno, ya se ha entendido por la Suprema Corte que contra actos omisivos podemos otorgar la suspensión para el efecto de que se realice algo que la ley establece que tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque si nos quedamos con el entendimiento tradicional de la suspensión, diríamos, no es lógico, no es ¿qué suspendes si no existe un acto positivo? Pero en el entendimiento de la Suprema Corte nos dice que se está restableciendo provisionalmente al quejoso de un dispositivo o de una disposición normativa que la autoridad está dejando de incumplir y que es su deber cumplirlo, ¿ok? Entonces sí se está suspendiendo el acto omisivo, porque está la autoridad obligada a entregarte medicamentos. Esa es una disposición ya normativa. Tiene la obligación de dar medicamentos a los derechohabientes y no lo hace. Ha interrumpido esa obligación legal que tiene. Entonces, si tú suspendes ese acto, estás obligándolo a que realice algo. Pero si lo leemos de esa manera, bueno, ya nos hace sentido lo que dice ahora la Suprema Corte. Entonces, cuando entiendan la suspensión, no es únicamente qué voy a suspender, qué voy a parar, qué acto reclamado voy a evitar que suceda. No, también puedes hacer que empiecen a suceder las cosas en un tema de suspensión. ¿Ok? Ahora, nos dice el artículo 125 de la Ley de Amparo: la suspensión del acto reclamado se va a decretar de oficio o a petición de parte. ¿Ok? ¿Cuándo es de oficio? Se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos de los establecidos en el artículo 15 de la Ley de Amparo. ¿A qué nos referimos? Actos de privación a la vida, ataques a la libertad fuera del procedimiento,
destierro, extradición, tortura, los establecidos en el artículo 22 de la Constitución Federal. Todo este tipo de actos, que son los más graves, que recordemos, el artículo 15 de la Ley de Amparo nos contempla una forma de promoción de amparo pues muy distinta. ¿Por qué? Porque cualquier persona lo puede hacer a nombre de nosotros, puede ser incluso un menor de edad quien promueve el amparo contra una persona que esté siendo torturada, que se desconozca su paradero, que lo detuvieron los policías, no sabemos dónde está. Cualquiera puede promoverlo, incluso un menor de edad. No se exigen formalidades, puede ser por comparecencia, por escrito, por como sea. ¿Ok? Contra ese tipo de actos, desde luego, no se requiere que uno solicite la suspensión de manera expresa. Se sobreentiende. ¿Por qué? Por los altos valores que busca proteger este amparo, ¿no? La vida, la libertad fuera de procedimiento. Un destierro, una extradición, una deportación. Desde luego, si estás yendo al amparo, se entiende que quieres que se suspenda hasta en tanto resolvamos si eso no es constitucional. Pero todos estos actos ya traen un alto grado de presunción de inconstitucionalidad. ¿Estamos de acuerdo? No se diga el tema de, por ejemplo, de privación de la vida, desde luego. Pero, por ejemplo, un tema de privación de la libertad fuera de procedimiento. Ahí lo vamos a suspender de inicio, porque entendemos que no hay ningún procedimiento penal previo. Pero si ya de los informes previos o justificados nos resulta que hay una investigación, que ya se te citó y no compareciste, y que ahora te dictaron una orden de aprehensión, pues desde luego te van a negar la suspensión. Pero de inicio se suspende de plano y de oficio, es decir, no lo tienes que solicitar, pero únicamente en este tipo de actos, ¿ok? Ahora, ¿cómo se va a decretar? En el mismo auto que admita la demanda. Nosotros presentamos un amparo de esta naturaleza, aunque no solicitemos la suspensión, ya vimos, lo va a hacer el juez de distrito de manera oficiosa. Y en el mismo acuerdo donde está admitiendo la demanda de amparo, en ese mismo acuerdo va a decretar la suspensión de oficio y de plano, ¿ok? Y lo va a comunicar sin demora. Esto quiere decir inmediatamente a la autoridad responsable. Este tipo de actos reclamados realmente se comunican de manera inmediata a la autoridad responsable. La respuesta es que sí. Les pongo un ejemplo. Ataque a la libertad fuera del procedimiento. Un ejemplo pues muy común es el tema del torito o de barandillas, ¿no? Como le llamen en su ciudad o su estado. Cuando tú cometes una falta administrativa, por ejemplo, ir manejando en estado de ebriedad, te detiene la policía y te lleva a un centro de detención. Esto, aunque moralmente es algo correcto, es algo bueno, es algo que toda la sociedad estamos interesados en que así sea, para que no vayas a causar un accidente, no te mates tú o mates a alguien más, está perfecto. Pero constitucionalmente hablando, estamos hablando de un ataque a la libertad fuera de procedimiento. Es plenamente inconstitucional. Entonces, al momento de presentar un amparo, que yo así lo he hecho, se presenta el amparo, te admiten y en ese momento te decretan la suspensión. Y le notifican de inmediato a la autoridad responsable, que es el centro de detención, y déjamelo en libertad. Esto pasa también, por ejemplo, con la incomunicación. Seguramente, si ustedes litigan en penal, les ha pasado. Les habla un cliente, o el familiar de un cliente más bien, y les dice, oye, se llevaron a Juanito Pérez, a mi primo, detenido, la Guardia Nacional o no sé quién, y resulta que ya fuimos a la fiscalía a todos lados, y en ningún lugar nos dan razón de nuestro familiar. ¿Qué van a hacer? Lo mismo, un amparo en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo por ataques a la libertad fuera del procedimiento e incomunicación.
¿ok? Vamos a decir probablemente, o señalo como autoridad responsable a la Fiscalía General de la República, Fiscalía General del Estado, Ejército Nacional, Guardia Nacional, Policía Ministerial, todo el mundo, mejor dicho, y que le notifiquen. Y efectivamente van y les notifican a la hora que sea, ¿eh? Yo he promovido este tipo de amparos 2, 3 de la mañana y por allá de las 5 o 6 nos dicen, ya apareció. ¿Dónde estaba? No, pues en la fiscalía. Pero cuando tú fuiste como familiar a preguntarte, dije, no tenemos a nadie. Bueno, hay que presentar el amparo y a ver si le mienten al juez de distrito. Ya eso ya no pasa. ¿Por qué? Porque en un tema de esta naturaleza no es un nada más, vamos a mentirle al juez de distrito. Estás hablando que el servidor público que haga esa tontería, aparte de un desacato a un mandato judicial, que es la suspensión, que pudiera no ser un delito grave, te lo van a terminar encuadrando por desaparición forzada de personas, por no decir su paradero cuando sabes y te lo están requiriendo. Entonces, lo que puede ser un tema en cualquier otro tipo de amparos, que mientas en el informe justificado, en el previo, y que no pase de una vista al Ministerio Público, y si bien te va quizás judicializarlo, y no va a haber un tema. ¿Por qué? Porque no es un delito grave. Pero la incomunicación, y cuando te están requiriendo un informe, no darlo cuando sabes que lo tienes en custodia, te vas a la cárcel por desaparición de personas. 40, 70 años de prisión. Entonces, nadie se va a aventar un problema de esa naturaleza, sea quien sea el detenido. Entonces, son amparos muy buenos que efectivamente funcionan y que, pues bueno, hay que hacerlo. ¿Ok? También se va a conceder de oficio y de plano la suspensión cuando se trate de actos que tengan por objeto, como finalidad, la privación de la posesión o propiedad de los núcleos ejidales o comunales. Porque, desde luego, se entiende que es un sector de la población vulnerable, que desde luego ha sido víctima de miles de atropellos en sus propiedades y posesiones desde hace cientos de años, que desde luego necesita esta protección reforzada. Entonces, viene al amparo un ejidatario, un núcleo de población ejidal, y dice, bueno, acuso al gobierno federal que me está quitando mis tierras para construir el aeropuerto. Bueno, se va a conceder la suspensión de oficio de plano. Caso contrario, si fuera un particular, un civil normal, por así decirlo, que promueve su amparo, y si no solicita la suspensión, el acto se ejecuta. Entonces, sí cambia dependiendo el sujeto que promueva el amparo. ¿Ok? Muy bien. Ahora, cuando no es de oficio y de plano, la suspensión, vuelvo a lo mismo, es a petición de parte. Cuando es a petición de parte, se va a abrir un incidente. Entonces, tenemos el expediente principal, donde tú estás, vamos a ponerlo de esta manera. Tú presentas tu amparo, por ejemplo, contra un auto de vinculación a proceso. ¿Ok? Vamos a tener tu expediente principal. ¿Solicitaste la suspensión? ¿No? ¿Ok? Nos quedamos únicamente con el cuaderno principal. ¿Sí solicitaste la suspensión? Perfecto. Abrimos otro cuaderno incidental. Esto ya no les está tocando mucho a las nuevas generaciones de abogados porque ya todo es de manera electrónica. ¿Ok? Te metes al sistema y pues vas viendo los acuerdos y demás. Pero en físico, los expedientes principales e incidentales tienen un color distintivo. ¿Ok? El expediente principal es color verde y el expediente incidental es color rosa. Entonces,
llegabas antes al juzgado de distrito y decías, oye, ¿me prestas el expediente 535 de este año? Y te llegaban con el expedientillo verde, que es el principal. Pero tú dices, no, ¿sabes qué? Lo que necesito es revisar un acuerdo de... Tráeme el otro expediente, el de suspensión, el incidental. Y ya te traían el expediente rosita. Esto, si te lo enseñaba un abogado con el que tú practicaras y todo, pues qué bueno. Pero si no, te tocaba pues entenderlo una vez que te acababas el expediente, el principal, y decías, ¿dónde está el informe previo? No lo veo. Pues nunca lo vas a encontrar porque está en otro expediente, que es el rosa. Entonces, se abre un incidente, ¿ok? Ahora, aun y cuando lo veamos en temas digitales y que lo podamos hacer en línea, de todas maneras, hay 2 cuadernos, aunque fueran temas digitales. Si tú te quieres referir al acuerdo incidental, tienes que señalarlo así en tus escritos. Refiriéndome al incidente de suspensión de fecha tal, oferto estas pruebas. Y en el tema del expediente principal, también, ¿ok? Se tiene que hacer esa precisión porque si no, a menos que se entienda muy claramente tu petición, si quieren, el juzgado de distrito pues te puede incluso hasta requerir, ¿no? Y decirte, oye, ¿en qué cuaderno quieres quieres promover? ¿Ok? Entonces tenemos eso. El incidente se abrirá de oficio también en los siguientes casos. Nos dice el artículo 127, extradición y siempre que se trate de algún acto que, de llegar a consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho reclamado. Ojo, el artículo 127 establece lo siguiente. Ya quedamos que en actos relacionados con el artículo 15 de la Ley de Amparo, te van a conceder la suspensión. Sí o sí te la van a conceder de oficio y de plano. Pero ahora el artículo 127 nos dice el incidente se va a abrir de oficio en actos relacionados con extradición y cuando fuera imposible restituir al quejoso en el goce del derecho de libertad. Entonces, tú promueves un amparo indirecto contra la extradición de una persona y aunque no solicite la suspensión, el juez va a ordenar que se abra de oficio. Pero vean la diferencia. Aquí no te la van a conceder de manera obligatoria la suspensión. Van a abrir el incidente de manera obligatoria. Abre el incidente, pero puede decir el juez de distrito: no concedo la suspensión provisional y la persona se va. Véanlo, por ejemplo, con casos de extradición donde dicen, es que ya le promovieron un amparo y en las noticias y a los 2 días se fue a Estados Unidos. ¿Qué pasó? Ni modo que su abogado haya sido tan tonto para no pedir la suspensión. Pues por supuesto que la pidió, pero no se la dieron. Porque dice, de oficio voy a abrir el incidente de suspensión. Eso no significa que te vaya a dar ni la suspensión provisional ni la definitiva. Y en lo que son peras o son manzanas, pues ya, se fue el cliente, se va a sobreseer el asunto porque ya no lo vas a regresar a Estados Unidos. Fuera de estos casos que les estoy señalando, todo es a petición de parte. Se abre el incidente. Y siempre se va a conceder a menos que se siga en perjuicio el interés social o se contravengan disposiciones de orden público. Esto es sumamente interesante porque entra la discrecionalidad de los jueces de distrito para conceder la suspensión. Todo, absolutamente todo, bien argumentado, puede ir en contra del interés social. ¿Cuál es la diferencia? A ver, disposiciones de orden público. Esto, cualquier artículo de una ley. Vean la ley que ustedes quieran y en el artículo primero de todas las leyes te dice, este es un ordenamiento de orden público. Entonces, todas esas son disposiciones de orden público, la ley, la norma. Quizás hay un artículo que dice que se tiene que hacer algo u otra cosa. Entonces, ahí el juez de distrito puede decir, ¿sabes qué?
ok, me está solicitando la suspensión, pero de acuerdo a la normativa tal, a los artículos, no te la puedo conceder porque contravendría esas disposiciones de orden público. Y listo, te la van a negar. Interés social. ¿Cuándo es esto? Nos dice el artículo 129 de la Ley de Amparo, que se considera, entre otros casos que se siguen perjuicios al interés social, cuando, y nos da una serie de ejemplos. Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio. Lenocinio pues, es un tema como de prostitución. Centros de vicio, pues, podría ser, no sé, un bar o cuestiones de esta naturaleza. Así como establecimientos de juegos con apuestas o sorteos. Continúe la producción o el comercio de narcóticos. Se permita la consumación o continuación de un delito o sus efectos. Se permite el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad. Se impidan ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro y bla, bla, bla. Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y drogadicción. Se permite el incumplimiento de órdenes militares. Se afecten intereses de menores o incapaces. Se impide el pago de alimentos. Se permite el ingreso al país de mercancías cuya introducción esté prohibida, que pudieran ser temas de salubridad o de seguridad nacional. Se impidan o interrumpan los procedimientos de intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras. Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio. Se impida o obstaculiza al Estado la utilización o aprovechamiento de sus bienes de dominio directo. Pero, desde luego, el artículo 129 nos dice, entre otros casos. ¿Cuáles son esos otros casos? Los que quiere el juez de distrito. Entonces, el tema de la suspensión es un tema sumamente discrecional. Que hay ocasiones en las que ya hay criterio fijado por la Suprema Corte, por tribunales colegiados, donde dice, bueno, tienes que acatarla. ¿Por qué? Porque ya se resolvió ese tema. Por ejemplo, temas de carácter fiscal, créditos, multas, contribuciones, todo lo que tiene que ver con temas fiscales se puede suspender el acto reclamado siempre y cuando garantices, ¿ok? Entonces no me va a venir a embargar el SAT porque debo 1,000,000 de pesos, pero garantízalo. Y nos llevamos el juicio y ya al final vemos si te lo regresamos o no, o qué es lo que va a pasar. Pero ya está completamente definido eso. Ya no lo tenemos que estar a expensas del juez a ver si nos concede o no la suspensión. ¿Ok? Temas, por ejemplo, de alimentos. Ahí no hay otra. Tenemos que garantizar sí o sí. Ahora, en temas, por ejemplo, penales. En muchas ocasiones se niega la suspensión porque con ello podrían consumarse o continuarse los delitos. Pero, como ven, este tema está abierto, el tema de la suspensión, a la interpretación de los juzgadores. Entonces, hay una última fracción que ya nos la acaban de quitar con la reforma a la Ley de Amparo. El artículo 129, último párrafo, ¿qué nos decía? El órgano jurisdiccional de amparo, excepcionalmente, podrá conceder la suspensión, aun cuando se trate de uno de los casos previstos en este artículo, si a su juicio, con la negativa de la medida suspensional, pueda causarse mayor afectación al interés social. Esto es justo lo que le acaban de quitar al juez. O sea, su facultad de determinar si en un caso concreto es peor que no se conceda la suspensión. Les pongo un ejemplo. Había un asunto donde una persona, un periodista, fue denunciado por un tema de unas notas que sacó, que supuestamente estaban difamando y demás. Se ampara y le dice al juez de distrito,
oye, concédeme la suspensión porque pues, tiene que pesar más el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de prensa que una supuesta difamación de una autoridad. El juzgado de distrito lo niega, le dice no. ¿Por qué? Porque de conformidad con el artículo 129, fracción tercera, de concederte la suspensión se permitiría la consumación o continuación de un delito o de sus efectos. Va en queja al tribunal colegiado y el tribunal colegiado dice, ok, sí, efectivamente, el legislador estableció que iría en contra del orden público y del interés social este hecho, pero también nos da una facultad de imperio y que podamos analizar si en este caso en particular, efectivamente, ¿qué pesa más? La dignidad de una autoridad o que la sociedad tenga conocimiento de un posible acto de corrupción. Y así lo determinó. ¿Por qué? Porque tenía esta disposición que así lo autorizaba. Ahora no. Entonces, si estamos dentro de alguno de estos supuestos que ya les comenté, nos van a negar la suspensión. ¿Ok? ¿Cuándo podemos solicitar la suspensión? Si ustedes toman un formato de amparo de internet o de cualquier lado, un amparo indirecto, van a ver que en el propio cuerpo de la demanda se hace un capítulo de suspensión. Si ustedes van a los requisitos del artículo 108 para ver qué le tienen que poner a su demanda de amparo indirecto, verán que en ningún momento se establece como requisito fundamental y esencial de la demanda un capítulo de suspensión. ¿Por qué? Porque eso ya está a criterio del quejoso, si le conviene o no solicitar la suspensión en el caso concreto. Y si lo quiere hacer, lo puede hacer en la demanda, que es como usualmente se hace, pero si por alguna razón tú no solicitas la suspensión en ese momento, lo puedes hacer en cualquier momento, hasta en tanto no cause ejecutoria la sentencia de amparo, así lo establece el artículo 130 de la ley. Muy bien. Ahora, en los casos en los que la suspensión pueda causar un daño, que exista un tercero interesado, es decir, una persona que tenga interés en que subsista el acto. Vamos a poner un ejemplo. A mí me condenan a pagar 1,000,000 de pesos por un pagaré que firmé. Ya estoy condenado. Me voy a la apelación en caso de que proceda o al amparo directo. Y solicito desde luego la suspensión. ¿Me van a conceder la suspensión? Sí, pero me van a condicionar a que exhiba una garantía. Una garantía con la cual puedan garantizarse los posibles daños y perjuicios que le voy a causar a mi contraparte. ¿Cuáles daños y perjuicios? Bueno, que él ya tiene una sentencia donde se le está reconociendo el derecho a tener 1,000,000 de pesos. Y que si tuviera ese dinero, desde luego podría utilizarlo. Podría ganar un interés en el banco, podría hacer otro tipo de cuestiones mercantiles o lo que él decidiera, pero ya tenerlo. El hecho de que yo me vaya a un juicio extraordinario, que es el amparo, y que solicite la suspensión durante 8, 10 meses, un año que va a durar el juicio, tengo entonces que garantizarlo para que pueda causar efecto esta suspensión. ¿Ok? ¿Quiénes no van a dar garantía? Los núcleos de población ejidal y comunal, ellos no garantizan, tampoco la autoridad. En ciertas ocasiones la autoridad puede promover juicios de amparo cuando esté protegiendo su patrimonio. Puede promover un amparo directo, solicitar la suspensión y no tiene que garantizar. ¿Por qué? Porque son entidades del propio Estado que se entiende que son
completamente, pues que actúan de buena fe y que aparte pues, son solventes, ¿no? Para sus obligaciones. Y también ahora la suspensión, digamos, en este ejemplo del juicio mercantil donde yo resulté condenado, me voy al amparo, solicito la suspensión y me dicen, está bien, te voy a conceder la suspensión, pero exhíbeme 100,000 pesos. Bueno, los exhibo y dije, pues ya me salí con la mía al menos 1 año y medio porque pues, no me van a poder ejecutar la sentencia. Ojo, el artículo 133 nos dice que la suspensión puede quedar sin efectos si el tercero otorga una contragarantía para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación, en caso de que no se le conceda el amparo. Imagina esto. A mí, como quejoso, me van a señalar una garantía. Me van a decir, ¿quieres que te suspenda el acto reclamado? Es decir, que te vaya y te cobre la sentencia a la que ya resultaste condenado. Exhíbeme 100,000 pesos como garantía de posibles daños y perjuicios, donde se contempla el tiempo que va a tardar el juicio de amparo, unos 6-7 meses, el interés legal y otros temas, ¿no? Garantizo 100,000 pesos. Y mi contraparte está tan segura de que todo el procedimiento se realizó conforme tenía que ser y que yo nada más estoy dilatando el procedimiento, que puede decir, yo te exijo una contragarantía para ejecutarle la sentencia a Juanito Pérez. Pero esta contragarantía, y hay un criterio, es una jurisprudencia de la Suprema Corte que dice la contragarantía tiene que ser por el total de la sentencia. Entonces, tú como tercero interesado, mi contraparte puede decir, no, yo sí le quiero ejecutar la sentencia a Ismael. Entonces, voy a poner un depósito de 1,000,000 de pesos para ejecutarle 1,000,000 de pesos. Pues desde luego es medio ilógico, pero pues habrá un caso de alguien que se tome los asuntos muy personales que puede decir, no, ¿sabes qué? En lo que son peras o son manzanas, yo le quiero embargar todo lo que tiene en su casa. Y exhibo la contragarantía y se va a poder ejecutar sin ningún tema esta sentencia.